Buenas tardes a todas y a todos. Hoy reiniciamos los seminarios de los jueves de Ceiba con dos temas jurídicos interesantísimos a partir de resoluciones de la Corte que ahora deben de ser observados por magistrados y jueces de los tribunales colegiados y de los juzgados de distritos. Ambos casos son temas ambientales que ya tienen precedentes para todos los órganos jurisdiccionales, y se trata por un lado del tema de Holbox, la jurisprudencia que ratifica el programa de manejo que fue publicado meses atrás, y otro caso emblemático que es la modificación del polígono del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano, en donde la polémica sigue y que ahora hay un propósito de la Corte. Ambas sentencias vienen a complementar pues casos también emblemáticos en años pasados, como el de Laguna de Carpintero, entre otros, que empiezan a juntar una serie de criterios jurisdiccionales que pueden ser reivindicados por la sociedad en su conjunto en defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos a Ale Rabasa, expositor de lujo, para comentarnos los detalles de ambas resoluciones dentro de la Corte, sus alcances y qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, adelante, Ale, somos todo oídos y atentos a escucharte Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación, porque es muy acertada y muy completa sobre lo que ha estado pasando en la Corte. Y hola, me da mucho gusto verlos a todos. Y la verdad es que me emociona compartir esto, porque creo que ahorita nos faltan buenas noticias, ¿no? En los temas que nos interesan y en general. Y yo creo que en la Suprema Corte están pasando cosas bastante importantes. Hay buenas noticias que a mí, en lo personal, me animan mucho. No solo en la Suprema Corte de México, hay como un movimiento que está surgiendo en las cortes de muchos países de justicia ambiental. Algún día también, si quieren, podemos hacer un seminario sobre las sentencias que están ocurriendo, sobre el cambio climático en Alemania, en Holanda, en Brasil, en muchos países que están pues realmente cambiando toda la perspectiva y la dimensión de cómo se entiende la responsabilidad por la acción o por la inacción sobre el medio ambiente. Hay un grupo de jueces internacionales que el líder es un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, que fue fiscal del Amazonas, el ministro Antonio Benjamin, que creó un instituto virtual hace algunos años, en el que pues para mí es una oportunidad increíble trabajar también, que agrupa a más de 300 jueces de más de 80 países, muchos de ellos ministros de Supremas Cortes, y que están avanzando, realmente están pensando mucho más allá de la legislación ambiental, han inventado principios de derecho ambiental para interpretar los casos que llegan a las cortes, principios que no están en tratados internacionales, que no están en las leyes de ningún país, y que a través de las sentencias de los jueces ya están empezando a considerarse principios obligatorios en muchos países. Por ejemplo, inventaron los jueces en una declaración que se llama la Declaración de Brasilia sobre justicia hídrica en el 2018, donde ellos diseñaron, jueces de todo el mundo diseñaron 10 principios para que los jueces que reciben casos que tienen que ver con el agua o los ecosistemas acuáticos sepan cómo interpretar las constituciones y los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, los jueces ahí dijeron, aunque las legislaciones nacionales no los digan, ningún juez puede resolver un caso que tenga que ver con agua sin un enfoque de cuenca.
Entonces, aun cuando en un caso no estén involucrados todos los estados o los municipios de una cuenca, es obligación del juez en meterlos a todos al litigio, ¿no? Y a todos los actores, aun cuando no sean parte de un caso. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, los jueces pueden ahora abordar las controversias sobre agua y ecosistemas hídricos con un enfoque de cuenca que está basado en criterios ambientales, por ejemplo, ¿no? También inventaron un principio que fue permeando en la jurisprudencia brasileña y ahora ya está en más de 40 países en sentencias de Supremas Cortes, que es el principio indubio pro natura, que es como una versión que intenta ir más allá del principio precautorio, ¿no? Entonces, bueno, están pasando cosas importantes, emocionantes en las Cortes, y la Suprema Corte de México, la verdad es que en los últimos años no se ha quedado atrás. Ha ido desarrollando una línea de jurisprudencia ambiental muy consistente, muy progresista y muy sólida. Hola, querida Rosaura, bienvenida. Muy consistente, muy progresista, muy sólida. Desde hace ya como, pues al menos los últimos 5 años, la Suprema Corte de México ha resuelto casos que la verdad son muy emblemáticos, pero ahora las cosas han cambiado para bien también desde mi punto de vista, porque pues hubo una reforma importante al Poder Judicial el año pasado y parte de esa reforma se reformó, no los voy a aburrir con eso, pero se reformó el sistema de cómo se crea jurisprudencia en México. Y entonces ahora en el sistema de precedentes, estas 2 sentencias nuevas de la Corte que vamos a ver, una de ellas ni siquiera está publicada todavía. Entonces yo les voy a presentar la versión que probablemente tenga algunos cambios chiquitos, porque ya no puede cambiar mucho porque se aprobó por unanimidad en la primera sala de la Suprema Corte, pero no es la versión pública todavía. Y entonces lo que ha pasado es que desde esta reforma del año pasado, las nuevas sentencias son obligatorias si se votan por unanimidad, como ha ocurrido en estos casos, para todos los jueces del país y para todos los tribunales del país. Entonces, eso es muy importante, porque eso quiere decir que ahora cada una de estas sentencias tiene un poder para impactar todos los siguientes casos que vienen donde se traten casos parecidos, ¿no? Por ejemplo, la sentencia que vamos a ver hoy del sistema recifal veracruzano, pues se aplica a las evaluaciones de impacto ambiental de todos los proyectos de infraestructura del país. Ya es obligatorio para los jueces considerar todo lo que dijo la Corte aquí. Otra cosa interesante que ha pasado, primero les voy a contar un poquito cuáles han sido los principales avances más emocionantes, a dónde se está enfilando la jurisprudencia de la Corte. Un primer cambio es que a mí me tocó cuando yo trabajaba en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental hace milenios, era dificilísimo poder promover amparos, porque siempre los jueces decían que el SEMDA no tenía interés, ¿no? O sea, decían que, por ejemplo, una vez el SEMDA trató de parar la construcción de un camino donde iban a tirar muchísimas hectáreas de manglares para construir un camino de acceso en el CID de Puerto Morelos, y cuando el SEMDA promovió un amparo para detenerlo, el juez dijo: tú no tienes nada que ver en este caso. Los únicos que tienen que ver en este caso es el hotel El Cid y la Semarnat. Todos los demás no tienen interés. Entonces era muy difícil poder hacer un litigio colectivo o que las organizaciones civiles o las comunidades que no eran parte de los permisos y de los procedimientos pudieran ir al Poder Judicial. Y ahora eso ha cambiado radicalmente. Radicalmente, por 2 cosas. Primero, aún antes de que entrara en vigor el acuerdo de Escazú, que se acuerdan que entró en vigor apenas el año pasado, el 22 de abril del año pasado, y como recordatorio nada más que el acuerdo de Escazú pues es el acuerdo regional sobre los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, del que México es parte. Y antes de que entrara en vigor el acuerdo de Escazú, la Suprema Corte lo empezó a aplicar. Y de hecho, en varias sentencias la Corte dijo, aunque no es ley todavía el acuerdo de Escazú, la Corte lo puede usar como un punto de referencia. Entonces, desde antes del año pasado, la Corte empezó a decir, el acuerdo de Escazú habla del acceso a la justicia en asuntos ambientales, igual que la declaración de Río en el principio 10. Entonces, lo que la Corte empezó a decir es, no puede haber acceso a la justicia
en asuntos ambientales si los jueces frenan las demandas porque dicen que nadie tiene interés y que el interés no es colectivo. Entonces, lo primero que empezó a hacer la Corte, una de las primeras sentencias importantes que pasó desapercibida de la segunda sala de la Corte, dijo: cuando un juez recibe un caso donde alguien está argumentando que se está violando el derecho humano al medio ambiente sano o que se va a afectar un ecosistema y tiene duda de si esa persona, comunidad u organización civil puede poner el juicio de amparo, ante la duda tiene que resolver que sí, ya no puede resolver que no. O sea, es algo como el principio que todos hemos visto en indubio pro reo, ¿no? Que en caso de duda en los procesos penales siempre se resuelve a favor de la persona que está inculpada. Pues aquí la Corte dijo, para decidir si alguien tiene o no acceso a la justicia en un asunto ambiental, es indubio pro acción, es decir, admite las demandas. ¿Por qué? Porque si después en el fondo, cuando resuelvas de fondo el caso, ves que no tenían razón, no pasa nada. Pero si no admites la demanda, estás cortando una posibilidad de proteger un ecosistema y de evitar un riesgo ambiental que ya no nos podemos permitir. Las sentencias de la Corte ahora hablan, la última sentencia de la Corte del caso de Holbox cita, por ejemplo, extensivamente el estudio de hacer las paces con la naturaleza y habla de una emergencia planetaria, cita los últimos informes del IPCC, y entonces la Corte está adoptando la postura de que ya no hay tiempo para que los jueces pongan barreras, obstáculos que no son razonables en el acceso a la justicia. Por ejemplo, en ese caso que les estaba contando, la Corte dijo: muchas veces las comunidades o las organizaciones no gubernamentales, cuando piden un amparo, por ejemplo, que dicen, como en este caso del puerto de Veracruz, ¿no? Que dicen, no permitas que se haga la ampliación del puerto de Veracruz hasta que se resuelva el amparo, porque si el amparo tarda 10 años o 5 años en todas las revisiones, ya no importa lo que se resuelva, porque el daño ambiental puede ser irreversible. Pero antes, porque así lo dice la ley de amparo, los jueces decían, bueno, tienes que poner una garantía para garantizar un porcentaje del monto de las obras de infraestructura. Y las ONGs no pueden hacer eso. Entonces eso, la Corte ya dijo, por ejemplo, eso es una barrera al acceso a la justicia. Entonces los jueces pueden ahora no pedirle garantías a las ONGs, ¿no? Y en un caso bastante importante, que se llama el caso de la Laguna del Carpintero, lo que pasó es que el gobierno local de Tamaulipas con el ayuntamiento de Tampico autorizaron un parque ecológico, se llamaba el Parque Ecológico Centenario, en la Laguna del Carpintero. Y entonces, sin autorización de impacto ambiental federal, con una autorización de impacto ambiental estatal y municipal, permitieron la tala y el relleno de humedales y manglares, cosa que pues todos sabemos es de competencia federal, de Semarnat. Y entonces, dos señoras que viven en Tampico promovieron un amparo y dijeron, es que esto viola el convenio de Ramsar, viola la Constitución, viola la legislación ambiental, esto lo tuvo que haber evaluado Semarnat, y eso se refleja en una violación al derecho humano al medio ambiente sano. Y presentaron pruebas en el juicio. La Conavio hizo varios dictámenes periciales y la Conavio con ellas presentó varios dictámenes periciales probando el daño a los humedales. Y la juez en Tamaulipas que recibió el caso dijo, pues sí, está probado el daño ambiental, pero ustedes no probaron cómo les afecta. No me probaron cómo afecta su salud o no me probaron cómo les causa una afectación económica y de cuánto. Entonces, no tienen interés para estar en este juicio. El presidente de la Suprema Corte decidió atraer el caso, se le pasó a la ministra Norma Piña y hizo una sentencia que es importantísima, donde por primera vez dijo, bueno, vamos a ver cómo tenemos que interpretar en la Suprema Corte el derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, no me voy a detener mucho en esa sentencia, pero porque no es la más nueva, no son las más nuevas que les quiero contar, pero de ahí se empezó a construir todo lo que vamos a ver hoy. Lo que la Corte dijo, que entre muchas cosas, la Corte dijo algo importantísimo. Dijo, el derecho humano al medio ambiente sano, que está en el artículo 4 constitucional, es un derecho autónomo. Es decir, los jueces no pueden decirle a la gente o a las personas o a las organizaciones que tienen que probar una afectación a la salud o a la propiedad o a algún otro derecho para tener acceso a la justicia, para reclamar un daño ambiental o un riesgo ambiental.
Y en una parte muy bonita de la sentencia, la Corte dijo, el núcleo esencial que protege el derecho a un medio ambiente sano es la naturaleza, por su valor en sí misma, por su valor intrínseco. En muchos países, las cortes en Australia, en la India, en Brasil, en Colombia, en Noruega, las cortes han dicho, han desarrollado una teoría que se llama los derechos de la naturaleza. Y reconocen a los ecosistemas o sí, pues a ecosistemas o a la naturaleza como si tuvieran derechos y entonces nombran a representantes que puedan defender esos derechos. La Suprema Corte de México no llegó a eso, pero se acercó mucho con esta sentencia, porque dijo, uno, la Constitución protege a la naturaleza por su valor en sí mismo y no se puede proteger el derecho a un medio ambiente si no se protege a la naturaleza. Y dijo, entonces, si la naturaleza tiene el derecho de ser protegida, aunque no se pruebe un daño a los humanos, ¿quién la puede proteger? ¿Quién puede traer a juicio los intereses de la naturaleza? Y resolvió una doctrina que se llama el interés legítimo por los servicios ambientales, donde la Corte dijo, los ecosistemas prestan servicios ambientales que benefician a muchas personas en el ámbito local, regional o incluso global. Entonces, cualquier persona que es beneficiaria de los servicios ambientales de un ecosistema que está en riesgo o es afectado, puede defender ese ecosistema. Puede venir al Poder Judicial, puede promover un amparo y pedir que se defienda ese ecosistema. Con esa sentencia, la Corte cambió la historia del acceso a la justicia en materia ambiental y abrió la puerta a todos los litigios que están pasando ahorita para defender las áreas protegidas, para defender especies en riesgo, para defender humedales, etc. Luego, la Corte dijo, ¿qué principios son los que nos van a orientar para saber cómo se aterriza el derecho a un medio ambiente sano? Y muy concretamente desarrolló muy extenso en esa sentencia la ministra Piña el principio precautorio, pero le dio una dimensión práctica bien importante. Porque dijo, ¿cuál es la, o sea, cómo usan los jueces el principio precautorio del principio 15 de la Declaración de Río, que como todos sabemos dice que la ausencia de certeza científica absoluta sobre un riesgo o un daño ambiental no puede usarse como un pretexto para no tomar medidas a favor de la protección del ambiente? Y entonces lo que la Corte dijo es, el principio precautorio tiene muchas implicaciones. Una es, ante el riesgo y el daño ambiental, aún con información científica incompleta, se tiene que actuar a favor de la protección del medio ambiente y el deber principal es de los jueces. Los jueces tienen que proteger a la naturaleza y todos los derechos que dependen de la naturaleza. Dijo, dos, cuando haya información incompleta o incertidumbre, no tiene que probar la persona que está diciendo que se va a causar un riesgo o un daño ambiental, sino la persona o la entidad que está autorizando una actividad o una obra que puede causar un riesgo al ambiente o que lo va a causar. Es decir, por ejemplo, en donde se desarrolló mucho también el principio precautorio en la Corte fue en todos los litigios contra Monsanto por la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Y los jueces le decían a las comunidades indígenas, no probaste con evidencia científica sólida ¿por qué dices que la siembra de soya transgénica está afectando a las abejas, que el glifosato es peligroso, etcétera? Entonces, como tú no lo probaste, no tienes acceso a la justicia. Y la Corte lo revirtió y dijo, no son las comunidades los que la tienen que probar, es Monsanto quien tiene que probar que eso no va a ocurrir. Y es la autoridad ambiental y la SAGARPA las que tienen que asegurar con su evaluación de riesgos que eso no va a ocurrir. Es al revés. Es decir, lo que la Corte dijo es, cuando se invoca el principio precautorio, se voltea la carga de la prueba y la persona que puede causar el daño ambiental es la que tiene que probar, y algunos jueces están diciendo, más allá de duda razonable, que no se va a causar ese daño al medio ambiente o ese riesgo al medio ambiente. Y eso también es muy importante. Y luego la Corte avanzó en la controversia de Holbox, les adelanto, siguió diciendo, otra implicación del principio precautorio es que las decisiones de la autoridad ambiental y de todas las autoridades, dijo la Corte, no solo de la autoridad ambiental, sino las autoridades que resuelven casos de minería, de desarrollo urbano, de turismo, de pesca, de cualquier sector económico, lo dijo expresamente, tienen la obligación de aplicar el principio precautorio.
y entonces tiene la obligación de fundar sus decisiones sobre actividades que puedan dañar al medio ambiente en la mejor información científica disponible y no en cualquier información. Y entonces ahora hay un estándar de prueba donde se cuestiona, por ejemplo, si la Semarnat está usando la información más actualizada, si se está usando información revisada por pares, se cuestiona cuál fue el método que se siguió para tomar una decisión desregulatoria, como en otro amparo que promovió Gabriel Cuadri contra la modificación de la norma oficial mexicana de la CRE, que desreguló el etanol en el uso de los combustibles, y la Corte atrajo ese caso también y dijo, cuando esta norma se creó fue por razones ambientales de calidad del aire. Y ahora que la CRE la modificó por razones de competencia económica. Y eso es inconstitucional, porque la CRE no probó, más allá de duda razonable, aplicando el principio precautorio, que los riesgos de calidad del aire por los cuales se reguló el etanol ya no existían. Y entonces esto es inconstitucional porque la CRE estaba obligada a aplicar el principio precautorio con la mejor información científica disponible. Entonces, por ahí está avanzando la interpretación de la Corte sobre el principio precautorio. Luego, en esa sentencia del Carpintero, la Corte también dijo, ¿cuál es el papel del juez? Así, tal cual. Hay un apartado en la sentencia que dice, ¿qué tiene que hacer el juez en un caso ambiental, de justicia ambiental o de derechos humanos y medio ambiente? Y entonces dice la Corte, en estos casos casi siempre hay una asimetría muy marcada, ¿no? De un lado están mineras, corporaciones, el gobierno, que tienen recursos científicos, económicos, técnicos, muchísimo más poderosos que los de las comunidades o las personas de a pie o las organizaciones de la sociedad civil que intentan defender la naturaleza o protestar contra la desregulación ambiental o contra políticas regresivas. No tienen los mismos recursos, dijo la Corte. Hay una desigualdad y el papel de la Corte es corregir la desigualdad. Dijo, entonces, le toca al juez equilibrar el poder en las controversias ambientales. ¿Cómo? Pidiendo a las autoridades la información más completa, rechazando evaluaciones de impacto ambiental y de otro tipo que no sean serias, basadas en inferencias que no tienen sustento científico, que no puedan probar el nexo causal, etc. Muy importante. Y en esa sentencia la Corte también desarrolló el principio indubio pro natura, donde dijo, cuando existan dos decisiones posibles, como la de la CRE, ¿no? Por ejemplo, o sea, regular los combustibles por razones de protección ambiental o desregularlos por razones de competencia económica, se tiene que tomar la decisión que más favorezca a la naturaleza. O si hay una interpretación entre si aplicar la legislación minera o la legislación ambiental, se tiene que tomar la decisión que más favorezca a la naturaleza. Y luego desarrolló también el principio de no regresión. Y dijo, el principio de no regresión implica que cuando se ha alcanzado un nivel de protección ambiental, no se puede retroceder si no está absolutamente justificado con un test de proporcionalidad, que es una herramienta que usa la Suprema Corte en la que no me voy a tener, pero es muy estricta. Y entonces la Corte puso ejemplos como decir, no se puede reducir el porcentaje de áreas naturales protegidas, porque eso es una medida regresiva que es inconstitucional y contra los tratados internacionales que protegen el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, hasta ahí les cuento lo que hizo esta sentencia de la Laguna del Carpintero. Bueno, declaró inconstitucional la obra, la frenó, le ordenó al municipio y al Estado parar, quitar todos los permisos y luego hizo otra cosa bien interesante que ya está pasando en muchas sentencias de la Corte, que hacía la Corte de Argentina, por ejemplo, y la de Colombia, pero la mexicana nunca la había hecho, que ahora la Corte dice, es inconstitucional que la Profepa no frenó estas obras, es inconstitucional que la Semarnat no las autorizó, es inconstitucional que las autorizó el municipio y el Estado, la destrucción de los humedales es ilegal y viola derechos humanos, y las violaciones a los derechos humanos se tienen que reparar. Y entonces dice la Corte, ¿cómo se va a reparar? Y entonces hace todo un capítulo, la ministra Piña, en la sentencia del Carpintero, donde además hace algo que nunca había hecho la Corte y dice, la Corte no sabe cómo reparar manglares, no sabe cómo restaurar un humedal. No, lo dice la sentencia, no somos científicos, no sabemos cómo hacerlo, pero se tiene que hacer. Y evidentemente las autoridades que no cuidaron esta laguna no lo van a hacer. Entonces la Corte llama a la Conavio, que no era parte del juicio, y la Corte le pide a la Conavio que sea la ayudante científica de la Corte, la asesora científica de la Corte. Y entonces la Corte pone en la sentencia,
La Conavio va a decir cómo se tiene que hacer la restauración de estos humedales y luego la Semarnat, el municipio y el estado y FEMSA, Coca-Cola, tienen que hacer lo que diga la Conavio. Y dice, tienen que invertir un presupuesto anual, el tiempo que tarde en cumplirse el plan de restauración de la Conavio y esto no se va a tener por restaurado hasta que la Conavio diga que está restaurado. Y si se tarda 10 años, pues en 10 años no se ha cumplido esta sentencia y la Semarnat está obligada a seguir destinando un presupuesto para la recuperación del ecosistema y además ordenó que se le rindan informes semestrales a la Corte para ver que esto ocurra. Eso no había pasado. En otra sentencia, la segunda sala de la Corte dijo que la CONAGUA, la Semarnat, la PAOT, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México e incluso las autoridades del Estado de México que no fueron parte del caso, eran responsables por la contaminación de los canales de Mixquic y ordenó que se hiciera una evaluación de impacto ambiental estratégica, un plan de monitoreo de la calidad del agua. O sea, la Corte está ordenando medidas para reparar los daños con órdenes puntuales a los que los causaron o, como ha dicho la Corte, a las autoridades que omitieron proteger los ecosistemas y por omisión son responsables. Entonces, bueno, de ahí viene toda esta línea de jurisprudencia que se ha ido construyendo. Y llegamos al caso de los arrecifes de Veracruz, que es una sentencia que es de hace unas semanas. Todavía ni siquiera está la versión definitiva, la versión pública de la sentencia, pero les voy a platicar. Y aquí sí les voy a compartir mi pantalla, porque es muchísima información. Por supuesto, cuando esté la sentencia, yo la voy a compartir en Ceiba, pero todavía no está. Entonces no les puedo compartir el proyecto todavía. Pero bueno, vamos a ver cuáles fueron los hechos del caso. Muchos como David, Alfredo, se lo saben porque fue un caso que tuvo mucho ruido en la CONAMP. Pero vamos a ver rápido los hechos del caso. Los hechos del caso es que en diciembre del 2016, dos señoras de Veracruz, asesoradas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, promovieron un juicio de amparo en un juzgado en Veracruz diciendo que la Semarnat no estaba cumpliendo con su obligación de proteger los derechos humanos y el derecho humano a un medio ambiente sano porque había hecho muchas acciones que en el punto de vista de ellas eran ilegales en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental para la ampliación del puerto de Veracruz en el sistema recifal veracruzano, y dijeron dos cosas. Dijeron, hicieron muchas acciones ilegales la Semarnat por una parte, y por otra incurrió en muchas omisiones que están poniendo en riesgo el ecosistema. ¿Qué omisiones? No hizo bien la evaluación de impacto ambiental. Un problema recurrente que ha ocurrido muchos años desde mi punto de vista, pero por supuesto espero que lo podamos discutir, durante años en la evaluación de impacto ambiental federal, es que los proyectos se fragmentan, ¿no? Como está ocurriendo, por ejemplo, ahorita con el Tren Maya. Y entonces lo que ocurre es que como los proyectos se fragmentan, se van dando autorizaciones parciales y no se evalúa el impacto integral o total de los proyectos. Y ese fue el argumento central del SEMBA y de estas dos señoras en este caso. Entonces reclamaron, en la sentencia está toda una lista donde la Corte hizo paso a paso más de 30 actos de autoridad, desde autorizaciones de cambio de uso de suelo que se dieron años antes, autorizaciones portuarias, concesiones portuarias y varias autorizaciones diferentes de impacto ambiental. Y la Corte hizo toda la cronología y la Corte dijo, todo este proyecto que empezó desde hace años, desde el principio se llamaba ampliación del puerto de Veracruz y se sabía cuál era el impacto regional de este proyecto. Pero ahora se autorizó como si fuera un acto aislado en este oficio de la DEGIRA, que solo es la modificación del proyecto promovido por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Entonces estas señoras y el SEMBA dicen, el artículo 35 de la LEGEPA dice que la evaluación de impacto ambiental tiene que evaluar los efectos de una obra o una actividad en todos los ecosistemas que van a ser afectados, y por eso la ley dice que hay MIAs regionales. Y esto se fragmentó y entonces la Semarnat está omitiendo hacer una evaluación completa, entre muchas otras cosas. También dijeron, no se usó información correcta porque no se tomó en cuenta el área natural protegida, se modificó el decreto del área natural protegida, una serie de argumentos.
Y la juez de Veracruz, ¿qué les dijo? ¿Ya ustedes en qué les afecta? Esto solo le afecta a la administración portuaria de Veracruz y al gobierno. No tienen interés en este juicio de amparo. Se fueron a un recurso de revisión que duró años hasta que el colegiado mandó esto a la corte. Ahora, en parte, por suerte, pasó ese tiempo, porque en ese tiempo surgió el amparo de la Laguna del Carpintero y muchos otros, donde la corte fue afinando esta línea jurisprudencial. Les adelanto, la corte dijo, por supuesto que tienen interés legítimo, por supuesto que la juez hizo mal y fue incorrecta su decisión porque no tomó en cuenta la sentencia de la Laguna del Carpintero, y estas señoras probaron con documentos su residencia en la zona de influencia del sistema recifal veracruzano, que ya fue impactado por el inicio de estas obras, pero que va a seguir siendo impactado si la corte permite que termine el proyecto, que por supuesto se paró. Y en el fondo, esta sentencia para mí es muy emocionante y muy importante porque es la primera vez que la Corte entra de fondo en la evaluación de impacto ambiental y los requisitos constitucionales de la evaluación de impacto ambiental. En otras sentencias, la Suprema Corte había dicho, en las del derrame minero de Cananea, Sonora, que todos recordarán, la Suprema Corte ya había dicho que los derechos de acceso a la información y de participación pública se relacionan con el derecho de participación política en la Constitución y con el derecho de acceso a la información en la Constitución, y que es ilegal, o sea, porque la Semarnat siempre dice, porque así lo dice el Reglamento de Impacto Ambiental, no lo está inventando la Semarnat, que es una facultad discrecional de la Semarnat hacer una consulta pública dentro de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y en los amparos del río Sonora, de Cananea, de Grupo México, la Corte dijo, no me importa lo que diga la LEGEPA. Si la LEGEPA dice eso, la LEGEPA es inconstitucional, está violando la Constitución, en el artículo 6 del acceso a la información, en el artículo 4 del derecho humano al medio ambiente sano y en el artículo 35 de la participación política de los ciudadanos en los asuntos de interés público, como la protección del medio ambiente. Y está violando muchos tratados internacionales de derechos políticos, de derechos humanos políticos. Y dijo, entonces, me vale lo que diga la LEGEPA. Es inconstitucional cada vez que la Semarnat hace una consulta pública en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y está violando el acuerdo de Escazú. Entonces, esto ya venía construyéndose y aquí la Corte entró de lleno, o sea, la Corte solo había hablado de impacto ambiental en esos casos y solo había hablado de la parte de consulta en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y ahora se metió de lleno a la legislación ambiental sobre impacto ambiental y dijo, cuando la Semarnat hizo esta autorización de impacto ambiental, todo este procedimiento de impacto ambiental fragmentado y no tomó en cuenta el área natural protegida, violó el estándar constitucional que la Corte dijo en la sentencia de la Laguna del Carpintero de protección de la naturaleza por su valor intrínseco, de aplicar el principio precautorio, el principio indubio pro natura y el principio de no regresión. Pero además aumentó la Corte en esta sentencia, voy a desarrollar otro principio que está en la Declaración de Río, que es el de prevención. Y dijo, el principio de prevención se viola cuando no se hace una evaluación de impacto ambiental integral y que considere, como lo dice el reglamento de la LEGEPA, impactos acumulativos, sinérgicos y las áreas naturales protegidas. ¿Qué preguntas? Los guío un poquito por las preguntas que se hizo la Corte. Primero, la Corte tenía que resolver si la juez hizo bien o mal en batear esta demanda de amparo y en decir que no tenían interés. Y entonces, la segunda pregunta que se hizo la Corte, una vez que contestó, claro que tienen interés y claro que se tiene que admitir su demanda de amparo, la segunda pregunta que se hizo la Corte fue, bueno, violó la Semarnat la jurisprudencia de la Corte, la legislación ambiental, la Constitución y los tratados internacionales con la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, y se contestó que sí. Y les cuento por qué. Bueno, primero la Corte aquí trajo otra vez todo lo de la Laguna del Carpintero que les conté hace rato, y dijo, la Semarnat debió haber observado esta sentencia, y dijo, entonces, voy a hacer el mismo test que se hizo en la sentencia del Carpintero. Y dijo, la Corte dice en esta sentencia, dice, es que desde la propia Semarnat, en la autorización de impacto ambiental,
describe el área de influencia del sistema recifal veracruzano. La propia CONAMP lo describe en muchos documentos que están en el expediente. Y la Corte nota que la Semarnat, en su descripción en la evaluación de impacto ambiental, en la resolución de impacto ambiental del ecosistema, dice que la zona de influencia abarca tales municipios, tales ciudades, y pone las ciudades de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Y estas señoras probaron que vivían en Boca del Río y Medellín. Y entonces la propia Semarnat, al describir el ecosistema, habló de los servicios ambientales del sistema recifal veracruzano, ahí lo cita la Corte, culturales, de regulación, soporte, de provisión, etcétera. Y entonces la Corte dice, pues si estas señoras viven ahí, es obvio que la destrucción de este ecosistema les afecta y viola su derecho humano al medio ambiente sano, y la juez debió haber aceptado la demanda de amparo. Y luego la Corte también recuerda que los jueces no pueden, por ejemplo, en este caso, pedirle al SEMDA o a las señoras que ellas en su demanda de amparo presenten pruebas científicas sobre los servicios ambientales que están afectados, porque eso violaría el principio precautorio y el papel del juez. Entonces le dice a la Corte nuevamente a los jueces, para ya de decir que no tiene interés las personas que no presentan pruebas científicas del daño del riesgo ambiental, porque entonces todo el juicio de amparo no tiene sentido como un mecanismo preventivo que impida violaciones a los derechos humanos. Esto es un texto que les comparto nada más para que lean rápido de las palabras de la Corte, ¿no? O sea, las palabras que son la Corte, dice, bueno, son beneficiarios de los servicios de un ecosistema, las personas que utilizan su entorno adyacente y sus áreas de influencia, y no es un criterio de vecindad inmediata, sino de los servicios ambientales. No me quiero detener mucho porque ya estoy tomando mucho tiempo, pero aquí la Corte sigue estudiando el interés legítimo de las señoras y dice que presentaron un caso y el SEMDA lo suficientemente sólido con sus argumentos donde dicen, es que si la propia CONAMP se opuso y si, entonces, ¿cómo puede decir la Semarnat que está usando la mejor información científica disponible? Ese argumento no se sostiene y tenía la carga de la prueba. Y entonces la Corte se pone a ver todas las pruebas del expediente y ve, por ejemplo, también que había pruebas periciales, que había peritos que había presentado el SEMDA y peritos del propio juez. Y en la sentencia viene todo un cuestionario donde biólogos, peritos, la Corte, digo, la juez les pregunta, ¿la Semarnat utilizó información completa en esta evaluación de impacto ambiental? Y los peritos contestan, no, porque en tal y en tal página de la evaluación de impacto ambiental se dice que no están tales arrecifes, que sí están, y aquí están los mapas de que sí están estos arrecifes. Y la Semarnat en su evaluación dijo que no estaban comprendidos en el área del proyecto. O sea, el perito oficial dice eso. Me voy un poquito más rápido para que nos dé tiempo de ver los dos casos. Y entonces, bueno, pues la Corte, como les decía, dice, ya, que se admita el juicio, se revoca la decisión de la juez y ahora la Corte va a entrar al fondo de este caso. Y entonces la Corte se pregunta, las autorizaciones de Semarnat violaron la Constitución en el derecho humano al medio ambiente sano. ¿Cómo le entra la Corte a este estudio? Otra vez, vuelve a decir todo lo de la sentencia de la Laguna del Carpintero, el principio precautorio, indubio pro natura, de no regresión, y ahora desarrolla un principio nuevo, o sea, nuevo para la Corte, no para nosotros, o para, desde la Declaración de Río, etcétera. Y dice, ¿cómo se aplica el principio de prevención de la Declaración de Río en la evaluación de impacto ambiental? Y primero cita precedentes o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hay una opinión que es muy famosa de un caso que presentó Colombia, una reclamación que presentó Colombia sobre impactos transfronterizos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 interpretó el derecho humano al medio ambiente sano. Y en esa sentencia, la Corte Interamericana y ahora la Corte Mexicana dicen, como parte de las obligaciones de los estados para proteger el derecho humano al medio ambiente sano, y recuerden, por lo tanto, a la naturaleza, por su valor intrínseco, tiene que hacerse una evaluación de impacto ambiental. Primero. Pero luego la Corte dice, vamos a estudiar
cómo debe ser la evaluación de impacto ambiental para cumplir con la Constitución y con las sentencias de la Corte. Y bueno, esto está muy cortito, estos son páginas y páginas de la sentencia, pero la Corte dice, bueno, hay 4 requisitos que los jueces tienen que estudiar cuando deban decidir si una evaluación de impacto ambiental es inconstitucional. Y la Corte aclara, la Corte no está haciendo una evaluación de impacto ambiental, dice, nosotros no podríamos, no somos científicos, no somos la autoridad ambiental, la autoridad experta. Entonces nosotros no vamos a decir si esta obra causa o no estos impactos ambientales. Lo único que vamos a decir es si Semarnat observó la debida diligencia que debió haber observado para cumplir con los principios de prevención, precaución, indubio pro natura y de no regresión. Y si nosotros concluimos que la evaluación de Semarnat no usó la información completa, adecuada, la mejor, o fue tendenciosa, o tuvo sesgos, o dejó fuera el área protegida, etcétera, entonces automáticamente no cumple con estos principios. Y por lo tanto es inconstitucional. Y entonces la Corte dijo, bueno, hay 4 como pasos de la evaluación de constitucionalidad de una evaluación de impacto ambiental. Primero, tiene que hacerse antes de que empiecen las obras y actividades. Y dice, y esto se aplica, luego la Corte dice, al proyecto integral. O sea, si se fragmenta y se van dando diferentes autorizaciones que vayan evaluando por partes impactos chiquitos del mismo proyecto, se viola este primer principio, porque entonces ya no es desde el inicio la evaluación integral, sino durante el curso del proyecto, como en este caso, que ya se empezaron las obras desde que se abrieron los caminos, desde que se dio el cambio de uso del suelo hace muchos años. Entonces la Corte dice, si se tiene que hacer una evaluación integral y no se hace, ya se violó el requisito de que la evaluación de impacto ambiental, para ser preventiva, debe hacer antes de que se tire un solo árbol. 2, no puede fragmentarse el proyecto. Tiene que abarcar, y aquí está súper interesante, la Corte dice, para abarcar el impacto acumulativo, como lo dice el Reglamento de Impacto Ambiental y lo ha dicho la Corte Interamericana y varios documentos de impacto ambiental de las Naciones Unidas, la Corte dice, la Semarnat tuvo que haber sumado el impacto de este proyecto al impacto de los proyectos que ya existen en esa zona. O sea, la Corte se está aproximando, según yo, sin saberlo o sin decirlo tal cual, a un concepto de capacidad de carga o de límite de cambio aceptable, que es lo que Alfredo, David, Luis Puello pelearon tanto en Holbox, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí la Corte dice, este análisis de los proyectos existentes más los nuevos permite saber realmente el riesgo de daño significativo que está prohibido por la Constitución. Y luego reitera la Corte, no puede hacerse una evaluación de impacto ambiental sin participación ciudadana. Perdón ahí por la falta de ortografía. Y ahí ya me adelanté a los precedentes del Río Sonora, de todo lo que dicen de los derechos políticos y de los derechos de acceso a la información, que se cristalizan en el derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana del Acuerdo de Escazú. Entonces la Corte dijo, si la Semarnat no hace una consulta pública, está violando el Acuerdo de Escazú, diga lo que diga el Reglamento de Impacto Ambiental, porque el Reglamento de Impacto Ambiental está por abajo del Acuerdo de Escazú. Y luego la Corte dice que también los jueces tienen que revisar el contenido de los estudios de impacto ambiental para ver si realmente pasan el estándar de mejor información disponible. Y otra vez la Corte no va a decir, no, clasificaron mal a esta especie en peligro de extinción, pero la Corte sí va a decir, ¿cuál es tu fuente de información? ¿Por qué la CONAMP dijo que no? Como lo hizo la Corte también en los amparos de los transgénicos de Monsanto, que dijo, ¿por qué la Semarnat la autorizó? Si la CONAMP dijo que no, el INEC dijo que no, la CONABIO dijo que no, las 3 dijeron que no, y la Semarnat lo autorizó y nunca dijo cómo derrotó la información de la CONABIO, de la CONAMP y del INEC. Entonces la Corte concluye en este caso que la evaluación de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz fue inconstitucional, violó el derecho a un medio ambiente sano, y esto en palabras de la Corte dice, no atendió la Semarnat la mejor información científica que había, incluida la de la CONAMP, no analizaron todos los diferentes impactos ambientales del proyecto, considerando lo que ya existía, y dice, en particular, la Semarnat no describió el sistema ambiental regional correctamente en el que se considera la zona recifal, dicho por los propios peritos de la Semarnat.
y no dice en la autorización de impacto ambiental la evaluación de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales, como lo ordena el reglamento de la propia Semarnat, de evaluación de impacto ambiental. Ahí está nada más un texto de las palabras que usó la Corte. Les voy a compartir esta presentación, se va a quedar ahí en Ceiba para no detenernos. Por ejemplo, dice la Corte, aun cuando en la manifestación de impacto ambiental se habla de los arrecifes de la zona, la evaluación de impacto ambiental no consideró el impacto que tendría en todos los arrecifes. También la sentencia desarrolla todo un capítulo del marco jurídico que protege a los humedales y a los arrecifes desde Ramsar, y dice, se violó el convenio de Ramsar también, no tomó en cuenta los arrecifes del área protegida, que se encontraban en la zona donde se iba a desarrollar el proyecto. Entonces la Corte concluye, se violó el principio de precaución en materia ambiental y por lo tanto el artículo 4º constitucional. ¿Y qué resuelve la Corte? Dice, se anulan todas las autorizaciones del puerto de Veracruz. La Semarnat tiene que dictar otras nuevas, pero en las nuevas autorizaciones de Semarnat, la Semarnat tiene que decir cómo hizo todo lo que la Corte dijo que tenía que hacer. O sea, tiene que decir cómo aplica el principio de prevención, cómo desarrolla los 4 pasos de la evaluación de impacto ambiental, cómo da la participación ciudadana, tiene que probar que la nueva evaluación usa la mejor información disponible, tiene que considerar el principio de no regresión, que no puede disminuir la superficie protegida, por ejemplo, y de corales. O sea, no puede pasar un proyecto así si realmente se aplica el estándar de la Corte. Y dice, y la nueva resolución, después de tener participación ciudadana y todo eso, tiene que pronunciarse la Corte sobre expresamente impactos acumulativos, sinérgicos y residuales. Y después tiene que decir cómo cumple con el Acuerdo de Escazú, con el Acuerdo de Ramsar, con el Convenio de Diversidad Biológica, con el Acuerdo de París, etcétera. Y solo entonces puede, en todo caso, continuar autorizando estas obras. Entonces, bueno, esta es la sentencia del sistema arrecife. Si les parece bien, les cuento rápido el caso de Holbox y luego podemos hablar, o sea, discutir colectivamente. Sí, vamos con Holbox y luego vamos a la reflexión colectiva. Parece que alguien tiene abierto el micrófono. Alguien tiene abierto el Entra micrófono. ruido por ahí. Vamos, el caso de Holbox. Ok. Tenemos aquí con nosotros a protagonistas muy importantes de ese caso, como Alfredo y David y Luis. Como muchos saben, pues tomó muchísimos años hacer el programa de manejo de Holbox, ¿no? En la CONAM. Fue una cosa muy, muy, muy complicada. Tomó muchísimos años. Y cuando por fin se publicó, el municipio interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, lo mismo que hicimos con Tulum, pero al revés, diciendo el programa de manejo de Holbox es inconstitucional porque invade las facultades del municipio para regular el desarrollo urbano. O sea, el municipio dice, es que la CONAMPE está regulando el uso del suelo. O sea, la CONAMPE está prácticamente regulando el uso del suelo, lo que le corresponde hacer a las autoridades de asentamientos humanos y no a las autoridades ambientales, por una parte. Y por otra parte, le corresponde al municipio y no al gobierno federal. Y entonces el programa de manejo de Holbox es inconstitucional y además, ya que tratan de abrir la puerta, dicen, y el decreto también del área protegida, ¿no? Y entonces tratan de tirar el decreto también. Por suerte, este proyecto de sentencia también le cayó a la ministra Norma Piña, que había desarrollado toda la jurisprudencia del Carpintero. Pero además, otra cosa muy importante es que, a diferencia de la sentencia del Carpintero y muchas otras que siguieron al Carpintero, hay muchas. Les voy a compartir nuestro próximo cuaderno de jurisprudencia que resume todos los casos de la Corte. La nueva edición sale en un mes, pero hay muchas sentencias, pero ninguna era de la nueva época de jurisprudencia, hasta la de Holbox. Entonces, la de Holbox es la primera que ya es obligatoria para todos los jueces del país. Aquí la Corte, pues, lo que tenía que resolver básicamente era la CONAMP
invadió la competencia de los municipios para regular el desarrollo urbano con el programa de manejo de Holbox, desde el principio la Corte dijo, el argumento de la inconstitucionalidad del decreto es una tontería, es un decreto de muchísimo tiempo atrás, no se puede reclamar ya. Entonces la Corte dijo, eso ni le voy a entrar, solo voy a entrar a los argumentos del programa de manejo para ver si declaro que es inconstitucional el programa de manejo. Hay que dimensionar todo lo que estaba en juego en este caso, igual que en el de Tulum. Porque si la Corte hubiera declarado que el programa de manejo era inconstitucional, prácticamente hubiera dicho que son los municipios los que regulan el suelo dentro de las áreas naturales protegidas. Y hubiera dicho que puede regularse los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, aún en contra de lo que diga la CONAM, dentro de las áreas naturales protegidas. Y eso hubiera sido la muerte de las áreas naturales protegidas. Había mucho en juego en esta segunda controversia después de la de Tulum, que es parecida. Y aquí la Corte se fue hasta la cocina con su sentencia. Primero dice la Corte, esto me encanta presentárselos porque me dio a mí mucha emoción, también poder ser parte de todo el equipo que pensó en cómo entrar a esta sentencia. Dice la Corte, bueno, primero, en otros casos, que casi todos son amparos, hemos resuelto el derecho humano al medio ambiente sano, pero esto se trata de otra cosa. Esto se trata de qué tiene que hacer, o sea, de cómo se distribuyen las competencias, cuáles son las competencias de todas las autoridades, municipio, estado, federación, pero también de todos los sectores, asentamientos humanos, minería, turismo, pesca, o sea, de todos los sectores que pueden influir en los procesos de desarrollo sustentable, tanto vertical como horizontalmente. Entonces aquí la Corte dice, en esta sentencia vamos a desarrollar la interpretación del artículo 25 constitucional y el principio de desarrollo sustentable que está en el artículo 25 constitucional, de transversalidad que, o sea, la Corte dice, el desarrollo sustentable obliga a que no solo sean las autoridades ambientales las que protejan el medio ambiente, sino que las decisiones de cada sector del desarrollo, el energético, etcétera, respeten la legislación ambiental, los tratados internacionales ambientales, el Acuerdo de París, se cita extensamente en esta sentencia. Y dice, todas las autoridades, incluso las de desarrollo urbano y los municipios, tienen que aplicar el Acuerdo de París cada vez que ejercen sus actos de autoridad. Y dice la Corte, voy a interpretar todas las competencias de las autoridades que inciden sobre el medio ambiente en alrededor de 3 artículos de la Constitución. El artículo 4, porque, dice la Corte, ya habíamos dicho antes que el artículo 4 constitucional protege a la naturaleza directamente, por una parte, y por otro establece la responsabilidad por daño ambiental. 2, el principio de desarrollo sustentable, que implica la transversalidad de toda la legislación ambiental. Y en tercer lugar, dice la Corte, bueno, el artículo 27 de la Constitución, desde 1917, dice que la nación puede regular los recursos naturales para cuidar su conservación. Y en la reforma a la Constitución de 1987, previa a la LEGEPA, se incluyó el concepto de equilibrio ecológico en el artículo 27 constitucional. Entonces la Corte dice, así como la Constitución tiene una función social de la propiedad, que es la del ejido, también tiene una función ecológica de la propiedad. Y esto es revolucionario, la verdad, en la jurisprudencia ambiental. La teoría de la función ecológica de la propiedad como tal solo se había desarrollado muy extensamente en Brasil, y aquí hubo un diálogo entre la Suprema Corte y la Corte brasileña a través del Instituto Judicial Mundial del Medio Ambiente, y la Corte trajo todos los principios del desarrollo de la jurisprudencia brasileña sobre la función ecológica de la propiedad, que ahorita voy a explicar bien. Y luego dijo la Corte, además, cualquier estudio sobre si las autoridades de todos los sectores, energía, de todos, están ejerciendo bien sus competencias o están violando la Constitución en la parte ambiental,
tiene que incluir que todas las autoridades municipales, etcétera, tienen que respetar los principios precautorio, de progresividad, indubio pro natura, de equidad intergeneracional, porque está asociado al de desarrollo sustentable. Y, por ejemplo, aquí la Corte ligó muy bonito el tema de cambio climático, el Acuerdo de París, áreas protegidas y el principio de equidad intergeneracional. Y dijo, no puede aceptarse que prevalezca la competencia del municipio sobre el área natural protegida y que prevalezca el desarrollo urbano sobre la conservación, porque se violaría el Acuerdo de París, se violaría el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, se violaría el artículo 25 de la Constitución, porque no puede existir un desarrollo sustentable sin una visión de equidad intergeneracional. Y la Corte aquí inventó dos principios, que no es, bueno, ya como les había dicho al principio de esta plática, ya los habían inventado un grupo de jueces internacionales y los había aplicado la Corte argentina, colombiana, australiana, etcétera, pero la mexicana no. Y aquí la Corte dijo, se deriva de la Constitución el principio indubio pro agua. Entonces, siempre se tiene que resolver también a favor de la solución o la competencia de la autoridad que esté en mejor posición de defender los ecosistemas hídricos o asociados al agua. Y desarrolló el principio propter rem, que ahorita les explico, que es el que aplica la función ecológica de la propiedad. Es una sentencia muy bonita, esa ya es pública, la pueden consultar. Pero bueno, no hay tiempo para verla, pero los apartados de la sentencia están muy bonitos porque, por ejemplo, hay todo un principio, todo un apartado que la Corte le pone estudio constitucional de la biodiversidad global. Y aquí es donde logramos incluir estudios como, o sea, que la Corte haga referencia y base su decisión en el estudio de hacer las paces con la naturaleza, por ejemplo. Y hay una frase en la sentencia donde la Corte dice, la Corte, con alarma, se suma la voz de la comunidad internacional en el estudio de hacer las paces de la naturaleza, que ha declarado una emergencia planetaria por una crisis climática y de biodiversidad. Y entonces la Corte, no lo estoy diciendo yo, lo dice la sentencia, dice la Corte asume su responsabilidad con las generaciones futuras al resolver este caso y por eso desarrolla estos principios en esta sentencia. En resumen, la Corte dice, bueno, como les decía, ¿no? Aquí está el texto, pero la Corte dice, bueno, voy a ver si realmente la CONAMP violó la competencia del municipio. Primero desarrolla el principio de la función ecológica de la propiedad y dice, ¿qué quiere decir el texto del artículo 27 constitucional cuando dice que se deben conservar los recursos naturales y proteger el equilibrio ecológico? ¿Cuál es la traducción constitucional de eso? Y la Corte contesta, es la función ecológica de la propiedad. Es decir, que no importa quién sea el propietario, no importa si es un ejido, no importa si es la federación o algún gobierno, no importa si es propiedad privada, la función ecológica de la propiedad dice que el único uso, o sea, que no es válido un uso de la propiedad que destruya o no contribuya al mantenimiento de las funciones ecológicas esenciales de los ecosistemas, o sea apto para conservar la diversidad biológica y utilizar de manera sustentable sus componentes, como lo dice el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Y ese es el principio propter rem que desarrolló la Corte, y dice, la función ecológica de la propiedad, el principio propter rem, lo que quiere decir es que cualquier uso que se le pueda dar a un sitio donde existe biodiversidad protegida, se subordina a la conservación de la biodiversidad y las obligaciones del propietario son la conservación o la restauración. Y esto se traslada a cualquier cadena de transmisión de la propiedad. No importa, si yo vendo un predio deforestado, el que me lo compra por el principio de función ecológica de la propiedad y propter rem adquiere las obligaciones de responsabilidad ambiental. No puede desvincularse ahora a partir de este principio. Luego la Corte dice, voy a desarrollar el artículo 25 de la Constitución. ¿Qué quiere decir el principio de desarrollo sustentable? Y entonces, bueno, dice esto que están viendo ahí, pero entonces la Corte dice, bueno, pues quiere decir que la explotación de los recursos naturales, la dirección de las inversiones,
la modificación de las instituciones, ojo en todo lo que hemos hablado de la regresión, porque la Corte habla de la prohibición de regresión, que tiene que ver con el desmantelamiento de las instituciones también. La Corte dice eso es contrario al artículo 25 constitucional. Las decisiones sobre la economía y el desarrollo nacional no pueden tomarse aisladas a las de la protección del medio ambiente. Y por lo tanto, dice, no puede pensarse que el municipio argumente que el ejercicio de sus competencias, aun cuando la Corte resolviera que puede regular las áreas protegidas, que luego dijo que no, pero ahí todavía no lo decía, dice, aun cuando la Corte pensara eso, el municipio estaría obligado a ejercer el desarrollo urbano, sus atribuciones de desarrollo urbano, respetando el principio propter rem, el principio precautorio, el principio nubio pro natura, el principio de transversalidad. Luego aquí la Corte elabora más lo del principio precautorio y aquí ya dice las políticas públicas de todos los sectores del desarrollo para cumplir con el artículo 25 constitucional tienen que partir del mejor conocimiento científico del entorno natural y los riesgos, o esas políticas públicas son inconstitucionales. Es súper importante. Y dice, el ejercicio de competencias que inciden en el medio ambiente, aunque no sea del sector ambiental, requiere una evaluación de riesgos ambientales. Y eso la Corte ya lo había dicho en otro amparo de la segunda sala, donde ya te vi, Toño, ahorita Luis supongo que la Corte dice en un amparo en revisión 953-2019 de un parque eólico en Oaxaca, la Corte dijo, la CENER violó el artículo 4 constitucional porque no hizo una evaluación de riesgos de ese proyecto. Y bueno, ya al final, en ese caso, la Corte resuelve que a partir de toda esta construcción del principio de desarrollo sustentable, de transversalidad, de la función ecológica de la propiedad, todas las autoridades deben subordinar el ejercicio de sus competencias a probar que no van a ocasionar riesgos ambientales o daños ambientales o violar los acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente y declara constitucional el programa de manejo de la CONAMP. Establece que es la CONAMP la autoridad que lleva la autoridad principal para regular lo que ocurre dentro de las áreas naturales protegidas y que reconocer lo contrario implicaría además una violación al principio de no regresión porque equivaldría a permitir que se redujeran los espacios protegidos por programas de manejo o declaratorias de áreas naturales protegidas, lo cual es inconstitucional también. Y dijo muchas cosas más, pero como yo creo que ya esto es lo más importante, yo pienso que lo más rico sería ahorita sus reacciones a estas sentencias y jurisprudencia de la Corte, que las dos, tanto la de los arrecifes como la de Holbox, son obligatorias, ¿ya? Para todos los proyectos sucesivos, Tren Maya, refinerías, cualquier proyecto en áreas naturales protegidas o incluso para analizar las políticas públicas de diferentes sectores del desarrollo y su alineación con la Constitución, la jurisprudencia y los tratados internacionales ambientales. Entonces, muchas gracias porque hablé muchísimo por la paciencia y pues Luis, tú conduces esta discusión. Muchísimas gracias, Ale. Yo creo que ha sido una intervención muy interesante que nos ilustra sobre cómo la Corte de Justicia de la Nación, con todos los cambios que ha habido en la propia Constitución y la reciente reforma del Poder Judicial Federal, nos abre caminos para la defensa del medio ambiente. Y hoy tenemos dos casos y ya tenemos reacciones de quienes quieren participar. Muchísimas gracias, Ale. Estamos ya al término del tiempo que nos programamos.